A ver, compartiendo pantalla. Pues nos quedamos más o menos por acá. Bueno, creo que exactamente aquí. A ver, chicos, pensando ya en nuestro examen del día de mañana, la idea es identificar que estamos ahora viendo la parte complementaria del módulo que tiene que ver con el tema de transporte. Y como les comentaba, bueno, creo que era una pregunta de la semana pasada. Básicamente aquí están los medios de transporte que nosotros tenemos, según los cuales podemos tener, por ejemplo, la relación del comercio internacional. Y es justamente eso lo que nos interesa verificar por ahora. Pero hay un punto de interés junto con esto que es el transporte, que tiene que ver, por ejemplo, con ¿y qué cosa vamos a transportar? Entonces, ahí aparecen este tipo de cosas, ¿ya? Los tipos de carga que existen. Por ejemplo, la carga puede ser identificada como carga general, suelta, unitarizada, a granel. Cada una de estas trata de tener su propia diferenciación. Y además de estos tipos de carga, como primera clasificación, existe también un tipo de carga por la naturaleza del producto. Por ejemplo, perecedera. Cuando es perecedera, chicos, significa que es un producto que puede echarse a perder prontamente. Se tiene una vida útil bien definida. Por ejemplo, los alimentos, ¿no? Cuando yo quiero enviar una mercancía de aquí de Bolivia hasta, digamos, Finlandia, por poner un lugar, debo tener cuidado de que si es un alimento pueda durar el viaje. Por ejemplo, si puedo mandar chuño, pues lo voy a hacer, dado que el chuño puede aguantar un viaje y además muchos días empaquetado. Pero si quisiera mandar quizás un helado, con seguridad sabría que el helado no va a llegar hasta Finlandia. Por más de que Finlandia haga frío, pues el avión y el traslado desde Bolivia hasta Finlandia va a durar mucho tiempo y en ese tiempo el helado se puede echar a perder. Entonces, la idea de un tipo de carga de tipo perecedera es verificar de qué se trata el producto, ¿no? ¿Cuál es el objeto que yo estoy enviando sobre todo? Quizás es un poco complicado identificar ejemplos porque desde el punto de vista de Bolivia, nosotros como bolivianos no exportamos normalmente productos perecederos. ¿Ya? Básicamente lo que podríamos exportar son muy pocas cosas, pero aún así no son perecederos en sí. Por ejemplo, los bananos que se exportan, y bueno, se exportaban en realidad a la Argentina, podrían ser denominados perecederos, pero cuando mandamos bananos normalmente van en contenedores que están enfriados, ¿no? Son contenedores de frío. Y eso provoca que no se echa a perder el producto porque está congelado justamente. Va a durar algún tiempo, ¿no? Pero ese tiempo puede ser un tiempo suficientemente largo que va a permitir un transporte adecuado de semanas inclusive de viaje. Así que la idea fundamental es verificar qué producto sí podríamos y qué producto no podríamos exportar, digamos, a distancias lejanas. Y ahí tiene mucho que ver el tipo de transporte. ¿Alguna vez, bueno, conocen Tarija, verdad, chicos? ¿Quién Sí, conoce? sí. Ok. Cuando alguien va, por ejemplo, de vacaciones a Tarija o de paseo por Tarija, sabe que algo que puede traerse de Tarija como recuerdo para Cochabamba son, por ejemplo, los vinos. Un vino siempre puede caer bien, pero el problema está en que si yo me traigo un vino de esos tradicionales que venden en Tarija y me vengo, digamos, por avión, es probable que no pueda llegar el producto a Cochabamba, ¿no? Porque cuando subimos al avión los vinos y no tienen una muy buena, digamos, muy buen proceso de envasado, podrían explotar esos vinos, ¿no? Entonces la carga normalmente no te permiten llevar vinos, a menos que sea bajo tu riesgo y en tus faldas o algo así. Entonces, esa es justamente la idea de esta diapositiva, de identificar tipos de carga que se pueden tranquilamente manipular para procesos de exportación o para envíos de larga distancia. Porque larga distancia podría ser Tarija-Cochabamba, por si acaso, chicos. Un viaje en avión dura por lo menos una hora, pero un viaje en carretera dura por lo menos 15 horas. Entonces, 15 horas de transporte es bastante tiempito, sobre todo si no tenemos las condiciones para poder desarrollar ese tipo de envíos. Así que la parte perecedera es un elemento que nos interesa analizar, ¿ya? Por ejemplo, pensando en su examen del día de mañana, algo que me interesaría preguntarles es, ¿qué tipo de productos perecederos podríamos mandar en una carga por tierra de Bolivia, digamos al Perú, que está muy cerquita? Y de entrada, uno que sería difícil sería algo perecedero.
porque viajar hasta el Perú por tierra nos demora 1 o 2 días, a pesar de que está cerca, pero es igual 1 o 2 días. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con el producto perecedero. El otro producto que también es muy complicado para nosotros es el producto de tipo frágil, donde, por ejemplo, si les pregunto a cualquiera de ustedes que me pueda proponer un caso de un producto frágil, con seguridad me dirán algo de cristal, ¿no? O vajilla, las porcelanas. Ese tipo de productos sí son frágiles porque con el traslado se pueden, o sea, su manipuleo puede provocar daños al producto si es que éste tiene algún tipo de problema, ya sea que se cae, se golpea o hay mucho movimiento en el transporte. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el tema frágil. Peligroso necesita sí o sí algún tipo de permiso, por si acaso, ¿ya? Esa es la idea fundamental. Cuando quiero enviar algún tipo de carga y esa carga está relacionada con la parte peligrosa, necesitamos permisos especiales. Caso contrario, no podríamos siquiera transportarlos. Y esos son elementos que tienen que llamar la atención. Y luego, extradimensionada. Les vamos a unas fotos más adelante, pero cuando hablamos de extradimensionada, normalmente hacemos referencia a partes, ¿no?, de algunos aparatos que pueden ser realmente muy grandes, ¿no? Como por ejemplo, sabemos que en Pocona, aquí en Cochabamba, en Pocona, existen unas plantas eólicas. Y esas plantas eólicas, que, o sea, significa que producen electricidad a partir del movimiento y la fuerza del viento, tienen unas hélices que son demasiado largas, ¿no? Entonces, a un camión cualquiera no puede entrar una de las hélices. Y por lo tanto, esas hélices tuvieron que traerlas en camiones especiales. Y el traslado fue justamente de tipo extradimensionado, porque no cualquier camión podía llegar, entonces había que traer un camión especial. Y cuando el camión especial circulaba por las calles, había que cerrar las calles, ¿no? Para que el transporte no se vea en la misma libertad que antes, sino que más bien el transporte se veía perjudicado. Cuando hicieron también la idea de la planta Bulo Bulo, ¿no?, trajeron las máquinas para la planta de separadora de líquidos de Bulo Bulo, igual llegaron en unos aviones especiales y en camiones especiales la forma por la cual iban a transportar ese tipo de mercaderías. Entonces son casos especiales que tenemos que tomar en cuenta y que efectivamente tienen su respectiva parte normativa. Lo perecedero puede no tener un permiso específico. Lo frágil tampoco, ¿ya? Porque muchas veces podemos mandar cosas perecederas o cosas frágiles. Pero cuando hablamos de productos peligrosos o productos extradimensionados, ahí sí es requisito tener permisos especiales para su respectivo traslado. Aquí están las ideas, ¿no? Carga en general es esto, ¿no? Son todo tipo de cargas cuya característica es que se la transporta de manera conjunta, es transportada conjuntamente. Puede ser en pequeñas o grandes cantidades, no importa, pero en general quizás es lo que nos debería quedar como idea. La carga suelta hace referencia a elementos que son unidades específicas, como en este caso vemos estos tubos, ¿no? Son unidades específicas. Tengo 20 tubos, 50 tubos, 100 tubos. Son elementos que yo puedo contar, ¿no? Y la característica de poderlos contar hace referencia a que es utilizada como carga suelta. Puedo traer todo un contenedor de llantas, como aquí en la foto. Y estas llantas también las puedo contar. Esa capacidad de que las podamos contar hace que las identifiquemos como carga suelta. Carga unitarizada. Bueno, el nombre es un poco llamativo, pero es básicamente una carga que ha sido compactada como un solo bloque. Y bueno, la idea es esta, ¿no? Es manejada, como dice la idea, como una sola unidad. En la carga unitarizada podría ser todo un bloque, uno de estos, del dibujito, que puede traer internamente muchas otras cosas más. Sin embargo, como ya está sellado como un solo bloque, entonces se denomina una carga unitarizada. Por ejemplo, poniéndonos a pensar en esto de los respiradores españoles, podría ser que esos respiradores llegaron a nuestro país como una carga unitarizada también. Por ejemplo, vinculada sobre todo a que toditos llegaron en un solo bloque, ¿no? Dentro de un solo contenedor o dentro de un solo tipo de embalaje. Y eso los volvería una carga unitarizada, ¿ya? Cuando les pida ejemplos sobre este tipo de cosas, necesito que ustedes traten de ser lo más específicos posibles.
O sea, cuando hablamos de una carga unitarizada, expliquen que son cargas que están ahí, ¿no? Compactas, manejadas como una sola unidad, pero internamente pueden tener muchos otros artículos. Como por ejemplo, dentro de este tipo de dimensionamiento, puedo tener un montón de artículos. Por ejemplo, televisores, computadoras o algo por el estilo. La idea fundamental es que este bloque en sí está representando un solo grupo, aunque internamente tenga una infinidad de productos. Y esa es la idea de las cargas que han sido unitarizadas. A granel, bueno, eso lo conocemos porque no es una palabra muy desconocida para el quehacer común. El tipo de producto a granel básicamente está ahí identificado como aquellos que se transportan, por ejemplo, en tanques o en silos, donde las imágenes que están abajo son justamente referenciales a este tipo de cargas. En el caso boliviano, una carga típica que se almacena además en silos es, por ejemplo, el grano de la soya. Cuando nosotros estamos enviando la soya hacia Colombia, ¿no? Que es nuestro principal comprador, efectivamente le estamos vendiendo una carga a granel. De alguna manera, Bolivia también está muy relacionada, más allá de la soya, también con los minerales. Nuestro país no tiene una empresa siderúrgica, ¿no? Que pueda cerrar el ciclo y pueda enviar, en vez de minerales, quizás algo procesado. Y por eso es que Bolivia normalmente está acostumbrada a mandar la carga a granel de tipo mineral. Lo mismo pasa con el tema de los gases, ¿no? Si bien no estamos mandando nosotros así, en ese tipo de artefactos de almacenamiento, no mandamos gas propano, en muchos países sí lo logran hacer. Quizás Bolivia, si no tuviera el gasoducto, quizás hasta se animarían a enviar cisternas que tienen ese tipo de producto con gas natural a otros países, ¿no? Podría ser en el peor de los casos. Pero como nosotros mandamos grandes cantidades, entonces resulta más conveniente no llevar por unidades de cisternas, sino llevar directamente por un gasoducto. Pero esto también podría ser el caso, ¿no? En algún momento podemos recurrir a ese tipo de cisternas y llevar el producto. De entrada, Bolivia, como no produce toda la gasolina ni el diésel que consume, entonces importa diésel. Y ese diésel y mucha gasolina que importamos, efectivamente viene en este tipo de artefactos, ¿no? Hay muchos trailers que traen de otros países el diésel y la gasolina, ¿no? En esas cisternas enormes. Y por lo tanto, ya saben, es un tipo de carga denominado a granel. Y lo que comentábamos puede ser refrigerado, ¿no? Eso es un tipo de producto que se aplica principalmente a los productos de tipo perecedero, ¿no? Entonces, prácticamente todo lo que viene de origen animal y de origen vegetal, prácticamente, son productos perecederos. Inclusive, a ver, si me pongo a pensar en el chuño, ¿no? El chuño, chicos, o sea, si bien es papa deshidratada, en algún momento se echa a perder. O sea, no es eterno. Por lo tanto, inclusive pensando en un producto tan duro como el chuño, es denominado perecedero, ¿no? Y por lo tanto está ahí en nuestro escenario. Aquí les puedo pedir que me pongan ejemplos de productos de origen animal o vegetal que sean perecederos y no perecederos. Y la respuesta sería obviamente que no hay productos no perecederos de origen animal o vegetal, porque todos en algún momento se echan a perder. Creo que la Y, miel no te pide echa a perder, Lisa. tienes Faltan muchos razón. años. La miel es la única que no se echa a perder, correcto. Hay miel desde la época de los egipcios, de los faraones egipcios. Ok, hay uno entonces por ahora que sale de la regla, la miel. Tienes razón, Santiago. Y aquí es el tema de los productos que son de tipo peligroso, ¿no? Las cargas peligrosas. Y bueno, independientemente del tipo de carga que llevemos, cada una de estas tiene su respectiva denominación, ¿no? Podemos trabajar, por ejemplo, de abajo hacia arriba yendo con esto, ¿no? Que es bastante interesante para nosotros. Es un producto de tipo gas tóxico, entonces tiene ahí su respectiva denominación. Y algo que quizás estamos muy acostumbrados a ver en las cisternas que deambulan por Cochabamba es esta otra de acá arriba derecha, que es un gas flamable.
Porque muchas de las cisternas que trabajan en nuestro país normalmente están identificadas con ese logo. O quizás con este otro también, líquido flamable. La gasolina, el diésel y demás. Es es muy raro para nosotros ver, por ejemplo, esto, material radioactivo. Yo la verdad, o sea, lo vi una vez, pero era en la minera San Cristóbal. O sea, hay que ir hasta la minera San Cristóbal para recién allá tener algo, ¿no? Entonces, eso tenía que ver mucho con eso, de que hay material radioactivo, pero no circula normalmente por las ciudades, sino que esto está en determinados lugares, como por ejemplo en zonas industriales. Esto de infeccioso y tóxico, habría que pensar bien si es que hay algún caso que conozcamos en nuestro medio. De hecho, es muy probable que ahora sí encontremos por lo del coronavirus algún tipo de señal o señalética en realidad, señalética que hace referencia a lo infeccioso, ¿no? Sobre todo por tema del COVID-19. Pero más allá de eso, era muy raro, realmente raro encontrar que algún vehículo tenga ese tipo de denominación en su carga. Sólido inflamable, ¿no? Que también es otro caso que podemos verificar por ahí. ¿Qué más? Tóxicos. Son alternativas, ¿no?, que se van generando y seguramente hay muchas otras más. Pero por ahora las que vemos son, ¿no?, algunos ejemplos de lo que se puede identificar como una carga peligrosa. Y el tema de la sobredimensionada, ¿no? Aquí está justamente la idea. En un camión común y corriente podría ser este. Este acá, hay que les pongo la flechita. Pero este camión no abastece la carga. Si se fijan, bueno, ya salió todo esto, por lo menos un tercio del total de la mercadería que está siendo trasladada ya salió del borde del camión. Y por lo tanto este camión ya está pues sobredimensionado. Ojalá y no tenga problemas de movimiento, ¿no? Porque esta cola que le sale al final, como si fuera la parte de una abeja, efectivamente podría provocar grandes problemas en la propia circulación que tiene el vehículo. Y por otra parte, también podemos ver cargas sobredimensionadas, que son, por ejemplo, unas cargas específicas como esta que vemos aquí. Son bien bajitas. No parecen autos sumamente bajitos, pero los ponen así porque tratan de reducir, ¿no?, algo de la resistencia de lo que están llevando. Y en este caso, si se fijan la dimensión del tractor respecto a las personitas, pues efectivamente el tractor es enorme y seguramente es muy pesado, muchas toneladas de peso para este equipo y por lo tanto necesitan algún tipo de cargas específicas. En nuestro país obviamente no se ha dado, pero sí hay algunos interesantes reportajes de Discovery Channel más o menos, que tratan de mostrarnos cómo en otros países, por ejemplo en Rusia, trasladan los transbordadores, esos con los cuales viajan después al espacio. Y a veces tienen que pasar por las ciudades, y entonces tienen enormes naves que están viajando por tierra, porque es la forma más segura de hacerlo, y que están utilizando necesariamente camiones especiales para ese tipo de transporte. Y claro, cuando yo quiero llevar una carga especial, debo requerir el camión de alguna parte del mundo, ¿no? Es que no cada país tiene sus camiones especiales. Hay que utilizar los que existen disponibles y que vienen además de todo el mundo. Esa es la idea fundamental de este tipo de cargas sobredimensionadas. Y esto, aquí me quedo un ratito. Chicos, básicamente, cuando nosotros viajamos, sabemos que solo por viajar, o sea, sin necesidad de ser exportadores o importadores, solo por viajar sabemos que tenemos algún tipo de embalaje a veces, ¿no? Y cuando vamos, por ejemplo, ahí a la terminal, al aeropuerto, por ejemplo, sabemos que hay mucha gente que está llevando sus respectivas maletas y a veces sus maletas son embaladas. Eso quizás no es muy común aquí en Bolivia, aunque sí hay el servicio de embalaje, pero sí es bastante común en otras partes del mundo, cuando a tu propia maleta te la están embalando. La envuelven en unos plásticos, en un plástico básicamente, para que justamente esté compacta esta unidad, ¿no? Y quizás no se vea alterada por algún líquido que le vaya a afectar o cosas similares, ¿no? O quizás ningún líquido de adentro pueda salir. Entonces, el tema de embalaje es muy utilizado en términos generales. Pero para temas del comercio internacional, para nosotros es importante diferenciar lo que es un empaque de lo que es un embalaje. ¿Ya? A ver, aprovechando que ya tenemos más estudiantes,
Hoy estamos 8, falta solamente uno. Veamos quién. Francisco falta, no importa. Nicolás, ¿cómo Hola, estás? Liz, va a disculpar. No te Estábamos con preocupes, me han examen y después explicado. nos quisimos No, interrumpir tranquilo. la charla. No, tranquilo, me han explicado que está con examen, no hay problema. De eso se trata ser estudiante. Todos hemos Gracias, Liz. pasado por eso, tranquilo. Ahora, pero sin embargo, Abigail. Ahorita te llamo Abigail. No, solo me decía muy largo ese examen. Uy, no aviso el de mañana. Pero bueno, Uy, Nicolás, no. Nicolás, la Dígame, Liz. pregunta era, ¿Qué pasó? viendo, viendo esto, que es la definición de empaque y embalaje, Nicolás, Ujú. este, ¿qué ejemplo podrías proponer de qué cosa es un empaque y qué cosa es un embalaje para ti? Ahí viendo, hay una definición. Si quieres la lees, no hay problema. Tal vez el embalaje podría ser mm, un jarrón, tal vez que lo cubrimos, o sea, que es de vidrio, lo cubrimos bien para cuidar del producto. Ya. Y el empaque directamente, ya ese producto, digamos, embalado, ponerlo en una cajita. Ok, la cajita en todo caso, ¿no? O sea, si estás queriendo trasladar un jarrón de vidrio, ¿verdad? Entonces el Ujú. empaque será, por ejemplo, la cajita a la cual le podemos poner unos Exacto. plastoformos también, internamente, claro. ¿No ve? Ese sería el Ujú. empaque. Pero una vez que ha sido empacado nuestra mercadería, que es, por ejemplo, esa jarrita de cristal y que tiene plastoformos en los costados, ese nuestro empaque simplemente sirve para trasladar de un lugar a otro lugar a la mercancía sin que quizás sufra mucho daño. Pero a eso le podemos nosotros aplicar un embalaje, ¿no? Donde la idea del embalaje es sobre todo proteger al empaque. Entonces, ¿con qué embalarías esa cajita, Nicolás? Eh, Tal vez Ujú. plastofo. Ya Espera, ¿qué tiene, tenía que embalar, Licen, perdón? allá. Es tu ejemplo, por si acaso. Es una Ah, sí, jarra de sí. cristal, una jarra de cristal Con, que está en con una plastofono. caja y dentro de la caja hay plastoformos para que no se mueva la jarra de cristal. Dentro de la caja está Exacto. el plastoformo, por si acaso. Ya tienes tu caja, ese es tu empaque. ¿Con qué la embalas? Con plástico, así como Ya, las maletas, como ya, las maletas en los aeropuertos. ya, ok. Ya, gracias, está bien. Chicos, ¿cuál es, ¿con qué otra cosa podrían embalar ustedes esa cajita que lleva dentro una jarra de cristal muy valiosa, además? ¿Con qué se embala normalmente, chicos? Esos plásticos de Periódico. burbujas. ¿Plástico de qué? Santiago. De De burbuja. burbujas, esos que Correcto, explotan. exacto. Ese es uno de los principales embalajes que se usan. Es un plástico que tiene justamente las burbujas y que esas funcionan como una especie de colchón, ¿no? Cuando el empaque puede verse, no sé, afectado de alguna manera. Una forma de embalar, por lo tanto, es justamente ese producto, ¿no? Son los plásticos de burbujas. Y también hay muchos otros que quizás hacía referencia a eso, Nicolás, que son, por ejemplo, tipo bolsas de celofán, ¿no? Claro, no son celofán porque son más pegajosas, pero son algunos plásticos que embalan bastante bien al producto y evitan de que éste se desparrame, por ejemplo, ¿no? Con algún traslado o movimiento. Y de eso se Ay, trata. igual en los aeropuertos hacen harto, ¿no? Creo que se Ajá. embalan para que no las abran. Exactamente, se embalan, correcto. Para que no solamente para que no las abran, sino también para que no se abran en sí mismas, porque las maletas Sí. a veces se rompen sus seguros, sus cremalleras y se pueden abrir. Entonces, para eso también sirve, ¿no? Así que ahí vale el tema del embalaje. Los productos, por lo tanto, se empacan y también se embalan. Principalmente se empacan y a veces se embalan, ¿ya? Así que no es obligatorio tener ambos, pero el empaque siempre aparece antes del embalaje. ¿Ya? Esa es la idea de ese tipo de escenarios. ¿Qué más vemos? Bueno, el objetivo del embalaje, ¿cuál es? Proteger las mercaderías. Y, por ejemplo, aquí está una caja que está identificada quizás
como frágil, ven aquí, frágil dice. Pero la idea fundamental es que internamente ya hay unas cajas seguramente del producto. Quizás adentro están los respiradores españoles también. Y por lo tanto ya están empacados. Pero hay que embalarlos y los embalamos, por ejemplo, en cajas de cartón como esta, que quizás son una segunda forma de empacar, ¿no? Pero están pensados sobre todo en proteger las características de la carga. Ya saben, internamente están nuestros respiradores, que son de plástico y están en sus cajitas bien bonitos. Pero por fuera está el embalaje que ya no es solamente el plástico de burbujas, sino que en este caso es una caja de madera que busca ser más resistente que el cartón, ¿no? En el cual están obviamente los respiradores bolivianos. Y algunas de las ideas básicas de estos empaques y embalajes están sobre todo en la denominación, o sea, en cómo las denominamos y cómo las identificamos. Por ejemplo, existen marcas estándar, ¿no? Donde una marca estándar hace referencia a lo que aparece dentro de este empaque. Entonces, es sobre todo información como la siguiente. ¿Quién está importando? ¿Dónde está importando el producto? Y algún tipo de dirección o número de referencia del importador sobre todo, ¿no? Esa es información de tipo estándar. A veces también aparece información de tipo datos informativos sobre el producto. Por ejemplo, nos dice el país de origen o también nos puede decir algo sobre el peso del producto, las dimensiones del producto o si es que este es frágil o es tóxico o es algo. Y luego marcas de manipulación. Y eso quizás sí hemos visto bastante, ¿no? Esa es una de las marcas de manipulación que nos indica sobre todo que esto debe ser almacenado de esa forma, ¿no? Apilado de esa forma. No deberíamos en ningún momento volcar la forma en la cual la caja está dispuesta ahora. Y esto siempre va para arriba. Otra forma es, por ejemplo, ver así, es otro tipo de marca de manejo, que nos dice que da igual, no deberíamos volcar esta caja, porque si la volcamos, haría referencia a que se va a echar el líquido de la copa. Misma idea. Son marcas de manipulación que aparecen en muchas cajas que quizás tenemos en casa también, ¿no? Así que no necesitamos nosotros exportar o importar de manera directa, porque hay muchos productos que ya han sido exportados o importados, llegaron a nuestras manos y bueno, pues tienen esas marcas. Quizás algo donde más marcas vemos es quizás en algún electrodoméstico. Si ustedes quizás en el último tiempo han comprado algún electrodoméstico, es probable que vean esas marcas de manipulación, no sé, una televisión, un refrigerador, también están las lavadoras, que son productos donde uno sí puede evidenciar ese tipo de marcas de manipulación o informativas dentro del empaque respectivo. Y los transportes, como lo habíamos visto antes, son sobre todo identificados como transporte principal. Siempre que se habla de transporte internacional, en términos de comercio internacional se llama transporte principal. ¿Ya? Y esa es su denominación fundamental. ¿Por qué decimos eso? Porque como ustedes chicos ya conocen cómo funciona un Incoterm, los Incoterms nos dicen que desde la fábrica hasta, digamos, el buque o la terminal de tierra, hay un transporte, que es un transporte secundario o un transporte interior, le llaman. Ese simplemente se identifica como secundario. Pero cuando el camión o el vehículo, digamos un avión, como nos pone la imagen, tengo un avión, tengo un barquito, tengo un tren o tengo un camión. Cuando cualquiera de estos 4 medios de transporte llevan la mercadería y pasan de un país a otro país, entonces automáticamente el transporte ya es un transporte internacional y por lo tanto se llama transporte principal. ¿Ya? Es el que cruza sobre todo las fronteras de los países. Y para eso, efectivamente, tenemos que nosotros conocer qué son los Incoterms, ¿no? Porque este Incoterm va a definir también, o el Incoterm se va a definir también en función del tipo de transporte que vayamos a tener. No es lo mismo, ustedes ya saben, chicos, no es lo mismo un transporte multimodal que un transporte, digamos, por vía aérea o un transporte por vía marítima. Cada tipo de transporte es específico y por lo tanto tenemos que tomarlo como tal, como diferentes tipos de transporte para llevar quizás las mismas mercaderías. ¿Qué elementos nos recomiendan conocer de estos transportes? Pues para empezar la tarifa, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta?
Y quizás ahí como dato también, chicos, les comento que la tarifa que la cobra sobre todo por kilogramo o por alguna unidad de peso. Las unidades de peso son sobre todo los elementos según los cuales nos van a cobrar el transporte. Por ejemplo, por kilogramo, algunas veces por quintales también. Por toneladas puede ser cuando mandamos mucho producto, pero las tarifas se las fija en función del peso sobre todo. Y obviamente la distancia, ¿ya? Porque no es lo mismo llevar un producto de aquí a La Paz que de aquí a Santa Cruz. Efectivamente, hacia La Paz es una subida, pero está más cercano el camino, o sea, es más próximo de la ciudad. Pero hacia Santa Cruz puede ser una bajada, pero es un poquito más lejos, ¿no? Las distancias, por lo tanto, hacen de mucho para definir por qué transporte voy a ir y cuánto además me va a costar el transporte. Y otros elementos adicionales, ¿no? Que están aquí ya identificados con pleno valor, como el tiempo del tránsito, que hace referencia a cuánto tardamos en llegar de un origen a un destino, el valor de la mercancía, porque no es lo mismo no sé, manipular en un camión soya que quizás ganado vacuno, ¿no? El valor de la mercadería es muy diferente. Un camión lleno de ganado vacuno obviamente vale mucho más que un camión lleno de soya, ¿no? Porque al final de cuentas, si ambos camiones son los mismos, la mercadería de tipo carne vacuna tiende a ser más costosa y por lo tanto el transporte entiende que esta es más costosa. Los seguros que se aplican cuando los países obligan al seguro, aunque normalmente por los 5T, chicos, hemos visto que los seguros son casi una regla en el transporte internacional, porque siempre se los menciona, aunque no siempre se obliga a que se paguen. Los empaques y los tiempos de carga y descarga, ¿no? No se olviden que siempre en temas FOB y SIF había que inclusive tomar costos de empaque, de cargar y descargar del buque. Así que son elementos que nos tienen que llamar la atención. Y bueno, aquí quería llegar un ratito. Chicos, estos son tipos de contenedores, ¿ya? Son contenedores de tipo, por ejemplo, A320, contenedor LD3 y contenedor AMP, ¿ya? Son 3 contenedores. De esos 3, ¿cuáles conocen? A ver. Oh, Francisco llegó. Francisco, ¿cuál de esos 3 tipos de contenedores alguna vez has visto? O quizás ninguno. Creo que ninguno le dicen buenas tardes. Escúchame, me confundí. Estoy como loco en un trabajo de mi otra materia y se me fue la hora y no pude entrar a tiempo. Pero ya estoy. Y Ah, no no te sé, creo que preocupes. ninguno le dicen. Solo Laurita y Nicolcita estaban a tiempo, así que no pasa nada. Seguro, pues se le cortó el Dota, dice. Ah, tal vez. A ver, Paola, ¿ya estás? ¿Sí estás? ¿Conoces algún tipo de contenedor? Creo que el tercero, no Ya, estoy segura, pero o sea, son los mismos de los que nos mostraba fotos en un anterior exactamente. tema. No, sí, eso es justamente, Paola, esa es la idea. Este tercero o el rectangular, ¿verdad? Es quizás el más utilizado, sobre todo para, no sé, para todo tipo de barcos, ¿no? Pero en este caso, vamos a ver que estos tipos de contenedores son sobre todo aéreos. Y les preguntaba a ver si es que reconocían alguno de estos, porque si se ponen a revisar las noticias de los respiradores, de los famosos respiradores de nuestro país, esos respiradores llegaron en contenedores de esta naturaleza, así como la del medio. Tomen un poquito de atención, chicos, a la noticia esa de los respiradores, o busquen en YouTube, debe haber algunas reseñas de cómo llegaron esos benditos respiradores a nuestro país. Y se van a dar cuenta que llegaron en contenedores tipo LD3. Y esto lo abrieron y ahí adentro estaban los respiradores. Así que tiene su respectiva diferenciación, el tipo de contenedor que es aceptado en los diversos aviones. No son los mismos, no es como en un barco donde todos son rectangulares y punto. En los aviones tienen cierto tipo de inclinaciones que vale la pena notar, porque así es como los apilan. Am, Entiendo, porque bueno, no estoy seguro, pero entiendo que, por ejemplo, nos dice que este tipo de contenedor es aceptado para un Boeing 747, ¿ya? Y también para un Airbus 300.
o 340. Entonces, ese tipo de aviones son los que tienen espacio suficiente y además la logística suficiente para poder utilizar cada contenedor en su respectiva dimensión. Aquí, bueno, es parecido, el Airbus 300 y el Boeing 747. Y bueno, pues aparecen que en todos los casos son básicamente aceptados por ese tipo de contenedores. Pero ojo, lo importante aquí es que ya sabemos que los contenedores no son necesariamente rectángulos, no todos son rectángulos. Algunos tienen otras formas. Y quizás estas formas que estamos identificando ahí se deben sobre todo al hecho de que van a ser acomodados dentro de un avión. Y el avión, como no es una superficie plana, necesita sí o sí algún tipo de ángulos, ¿no? Así que esos ángulos tranquilamente pueden ser estos de acá, este de acá o este de acá. Y de eso se trata el tema de los contenedores, chicos. Hay que saber que hay distintos tipos de contenedor y por lo menos aquí vemos 3. Y seguramente hay muchos otros más, pero los más importantes, los que aparecen en los libros de referencia, sobre todo son estos 3 tipos. En temas marítimos, ahí está, es lo que nos decía Paola, son los rectangulares, como por ejemplo este. Este es básicamente un contenedor estándar que nos dice que es de, cuyas medidas son estas, ¿no? Y tiene capacidad sobre todo para 33 metros cúbicos. Y eso es lo que nos interesa cuando queremos saber cuánto producto podemos meter dentro del contenedor. En el caso más tradicional, el contenedor más básico, podemos meter hasta 33 metros cúbicos dentro de este. Y si nosotros podemos calcular base, altura y profundidad de cualquier recipiente, entonces sabemos cuánto equivale a metro cúbico. Chicos, ¿alguien sabe cómo se calcula esos 33 metros cúbicos? Para mí que Sebastián sabe. Pucha, Licen, creo que era base por altura por ancho, digamos. No, no estoy muy seguro, pero Por profundidad, correcto. por profundidad, sí. Ajá. Así que lo que les comentaba hace ratito, bueno, si queremos medir en cúbicos cualquier cosa, es base, altura y profundidad. O sea, la base podría ser esta, ¿no? Esta es la base. La altura es esta. Y la profundidad es esta de acá. Y eso significa para nosotros la cantidad de metros cúbicos que podemos encontrar. Entonces, si ustedes quisieran traer alguna mercadería en uno de esos contenedores, midan su contenedor, hagan cálculos y sepan cuántos productos podrían entrar dentro de este gran contenedor. Pues si me pongo a pensar en los respiradores, sabemos que estos respiradores tienen, no sé, creo que era 1 metro de altura, 1 metro de base y digamos 1 metro de profundidad. Entonces, ¿cuánto tienen en total? Pues tienen 1 metro cúbico de capacidad. Y la pregunta directa sería, si la base, la altura y la profundidad son 1 metro, entonces ¿cuántas cajas de estas pueden entrar en un contenedor común y corriente? La respuesta será 33, ¿verdad? Porque es justamente lo que me dice esto. Si cada uno de los respiradores tiene 1 metro cúbico, entonces pueden entrar aquí 33 respiradores dentro del contenedor. Y es porque el contenedor tiene 33 metros cúbicos de capacidad. No se olviden de eso, chicos. Es un dato menor en realidad, no es un dato de la economía internacional, simplemente es un dato del álgebra, para que podamos nosotros calcular capacidades, sobre todo en tres dimensiones, ¿sí? 3 dimensiones de medida, como en este caso, un contenedor. En tema terrestre hay varios tipos de camiones y eso es algo que tenemos que empezar a identificar. A ver, chicos, ¿alguien sabe los nombres de esos tipos de camiones? Nadie. No, ¿Y si leen las grafiquitas? ahí sí.
Bueno, este es un camión de carga. Ese es un remolque. ¿Mm? Este es un tanque o cisterna. Es un remolque articulado. ¿Ven que son diferentes? Bueno, es uno de estacas, no es un remolque de estacas. Y por ejemplo, este remolque de estacas, ¿qué cosas pueden transportar? Según esto, normalmente puede transportar productos a granel, ¿no? Entonces ahí ya sabemos cuándo usar cierto tipo de transporte. El de arriba está fácil, ¿no? Cuando utilizamos una cisterna, pues, ¿qué tipo de productos podemos llevar? Y pues dice, son líquidos, son gases, los químicos en general, o sea, los fluidos químicos. Luego vemos que aquí hay un camión refrigerado. Y en este caso, como les digo, un camión refrigerado tiene sus propias características, dado que en este podemos enviar alimentos, siempre y cuando esos alimentos sean refrigerados, ¿ya? Y si el alimento puede ser refrigerado, entonces vale la pena llevarlo en camiones de esa naturaleza. Esas son las volquetas, o también llamadas tolvas. Es muy común llamarle así, o sea, en vez de decir tú tienes un camión, a veces le llaman tú tienes una volqueta. Y en algunas partes de Bolivia, en vez de hablar de volqueta, dicen tú tienes una tolva. Y de ahí vienen los nombrecitos que no son inventados en nuestro país, sino que son nombres técnicos de los tipos de camión. Y claro, como estamos hablando de volquetas o tolvas, ya entendemos que en este tipo de vehículos podemos transportar, por ejemplo, minerales, ¿no? Tal como lo indica aquí, ¿no? Son productos a granel y tipos como, por ejemplo, materiales de construcción. Son camioncitos ideados específicamente para ese tipo de cosas. Luego están lo que les comentaba, ¿no? Esos camiones especiales que llevan cierto tipo de productos específicamente, como por ejemplo los cama baja. Ya, ahí es el cama baja, que se utiliza sobre todo para maquinaria pesada. Y luego están las plataformas. A ver, esta se utiliza sobre todo con contenedores. Ahí está la idea. Y esos contenedores son principalmente estos cuadraditos, ¿no? Bueno, estos rectangulares en realidad. Su forma es rectangular. Y aquí van, miren, entonces hay varios tipos de camiones. En Bolivia, chicos, ¿qué tipo de camión no han visto? Creo que yo he visto casi todos listos. Sí, casi. Entonces significa que uno no has visto. ¿Cuál será? Puede ser el de plataforma, el de abajo a la derecha. Ya, No el que sé, lleva creo que eso, no estoy segura. Es que yo vivo, o sea, por la circunvalación, entonces es mi pan de cada día ver a todos listos. Uf, claro, camioncitos por aquí, por allá. Son Bien. ya tus amigos los camioneros, ¿no? Claro, y justo siempre paso por el servicio de caminos, entonces ahí Eso todos los más. veo. Ah, ya, qué bien. Sí, sí, tienes razón, pero yo sí te doy la razón de que es muy poco probable ver camiones de tipo plataforma, porque esos camiones de tipo plataforma están sobre todo pensados en que funcionan en los puertos. En Chile es probable que veamos un montón de camiones de tipo plataforma, porque ellos están trasladando contenedores, pero aquí en nuestro país, tener tu propio contenedor no solo es más peso para la carga, sino que también podría ser hasta complicado traerlos, porque ¿qué hacemos si se quedan aquí? Bolivia no tiene puertos para usar los contenedores, entonces realmente parece poco probable tener con camiones plataforma. ¿Alguno que crean que no está? ¿Algún camión que ustedes vieron y que crean que no está en esta relación de camioncitos? Los que cargan autos, esos que llevan autos de un lugar a otro. Creo que no hay eso. Oh, perfecto. Buen detalle, Santiago. Muy bien. No están, claro. Tienes razón. Y eso sí llevan cargas a nivel internacional. Así que sí, ese es un muy buen ejemplo. ¿Algún otro camión, chicos? Bueno, por lo menos son esos, ¿no? Los que estamos
identificando que hay uno que nos falta y uno que quizás no es muy obvio en nuestro medio. Cuando nos trasladamos por vía férrea, no solamente es decir que, bueno, pues es un trencito con sus vagones y ya. Pues según esta división, hay varios tipos de vagones que podemos usar. Por ejemplo, aquí está un vagón de carga cerrada. Es un vagón de carga. Quizás ese es el más tradicional de todos los vagones, porque es el que más se asocia con un tipo de transporte común y corriente. Cuando exportamos minerales o exportamos soya y se va el producto por vía de un tren, por vía férrea, aquí están los vagones que son abiertos y son utilizados principalmente para productos a granel. Pues la parte de arriba no tiene techo, simplemente es un gran espacio vacío y funciona como tolva, ¿no? Y por lo tanto son vagones góndolas, así también lo llaman. Hay otro tipo de vagones que tienen otras características, como por ejemplo unas curvaturas acá. ¿Ya? Esos son vagones tolvas, específicamente hablando, porque se ocupan sobre todo de llevar materiales, como por ejemplo estos, piedras, arenas, gravas, en general. O sea, esos camiones están enfocados sobre todo en ese tipo de escenarios, ¿no? De llevar productos a granel de tipo minero sobre todo. El vagón tipo tanque o cisterna, ya sabemos, ese sí es bastante conocido, está llevando normalmente algún tipo de líquidos o gases o químicos. Y esa es su función principal. Aquí abajo vemos el vagón multipropósito. Pues ese es como si fuera el de al lado, así, todo simplecito, pero tiene estos pilares. Esos pilares que les muestro acá son justamente elementos diferenciadores de este tipo de vagón. Porque como son pilares, entonces no están ocupando mucho espacio y además puede que sean pilares que solamente se ocupan de evitar que se mueva la mercadería. Entonces esta mercadería tranquilamente pueden ser estos aceros, hierros o inclusive troncos de madera. ¿Ya? Así que hay bastante variedad de tipos de vagones en la parte de transporte por línea férrea. Y al final está la plataforma, ¿no? Esa plataforma puede llevar internamente un contenedor. Ya, o sea, no es un contenedor como este, sino que puede llevar internamente un contenedor. Sale del barco el contenedor, lo cargan a esta plataforma y la plataforma se va con el contenedor hasta su respectivo destino. Y algo que han escuchado bastante, chicos, el transporte multimodal. Bueno, pues, ¿y qué es el transporte multimodal? Es aquel que tiene por lo menos dos modos de transporte. Es que yo voy a llevar mi producto y por lo menos voy a utilizar dos tipos de transporte, dos modos de transporte. Entre algunos de esos modos de transporte podría ser, por ejemplo, el tren vinculado con un camión, o un camión con un tren, o quizás un camión con un avión, o un avión con un tren, etc. Hay varios tipos de alternativas según los cuales podemos identificar el transporte multimodal. Recuerden que los Incoterms estaban relacionados también con esto. Existían varios Incoterms que estaban identificando que solo funcionan bajo transportes multimodales. Y, caramba. Y avanzamos. Y solo para terminar, chicos, este repaso de los elementos que existen dentro del comercio internacional, están los operadores logísticos. Son también conocidos como agencias despachadoras de mercancías o agencias despachantes también le llaman. Depende del país. En nuestro caso es simplemente un operador logístico, aquel que se encarga de transportar y manejar la carga. La idea fundamental es que están soportando el envío de la carga. Soportan el transporte y el manipuleo de la carga. Desde donde los contratan hasta donde los llevan. O sea, eso significa también que nosotros, como personas naturales, no tenemos que aprender necesariamente a exportar o importar. Y hay gente especializada que nos puede decir cómo hacerlo. Y claro, esa gente especializada que nos va a decir cómo hacer, también nos va a cobrar. Pero bueno, ese es un negocio, ¿no? Y la idea fundamental de esos operadores logísticos o brokers es hacer que los mercados se conecten.
Si yo veo una necesidad en el país de origen de que algo se puede producir y además pues, podemos sacar excedentes, eso se puede trasladar tranquilamente a un país de destino, o sea, esa necesidad. ¿Y quién es la persona que lleva la necesidad de un lugar a otro lugar? Pues normalmente es el operador logístico o también un broker en términos de comercio internacional. Y ahí termina nuestra revisión de la unidad 4. Entonces, chicos, son elementos que aparecen continuamente en el quehacer de un exportador o importador y que si en algún momento a ustedes les va a tocar, ya sepan que hay muchas cosas que seguir. Hay muchas cosas, son detallitos que tenemos que entender que funcionan de alguna manera. ¿Ya, chicos? Y esa es la idea de nuestra unidad 4. Es bastante cortita, ¿ya? No tiene muchas diapositivas, tienen sobre todo ejemplos y la idea fundamental es esa, que ustedes puedan utilizar los ejemplos como base. ¿Ya? Eso es lo que nos interesa a todos. ¿Ya? Ok, chicos, hasta aquí alguna pregunta sobre todo, sobre este capítulo llamado la distribución física internacional. Sí, Listen, yo tengo una pequeña pregunta. No es un tema en específico, pero en general, o sea, las cosas que hemos visto son bastante específicas, digamos, de ciertos casos o bastante detalladas. Entonces, espero que no suene muy molesto que le pregunte esto, pero más o menos entonces, ¿a qué se van a dirigir las preguntas del examen? Si es que, digamos, todo esto es bastante específico. De hecho, es específico, pero por la siguiente razón. No hay teorías que nos permitan analizar comportamientos así burocráticos. Así que, por lo tanto, lo que conocemos es justamente lo que hay. Esa es la idea. Y la parte de su examen va a tender, o sea, tiende a ser sobre todo analítica, ¿no?, por parte de ustedes. Como ustedes ya conocen cómo se identifican estos aspectos así al detalle, y no me refiero a profundidad, lo cual es diferente. Me refiero al detalle porque hemos visto que hay muchos detalles que vale la pena tomarlos en cuenta. Pues a un economista lo que le interesa es utilizar todo este gran detalle, el gran concepto, para poder analizar algo de nuestro contexto sobre todo. ¿Ya? Entonces, la idea de su examen del día de mañana, como les decía hace rato, está pensada sobre todo en ser de tipo analítica. Ya que les pongo un caso y con esto como referencia ustedes pueden resolver ese caso. Y no me refiero a preguntas como las resoluciones de caso, porque no va por ahí. Ya no estoy aplicando esa metodología. No, sobre todo historias, como siempre lo hemos hecho. Les pongo un contexto, les pongo una historia y les pido que comenten tal elemento. ¿Cachai, Laura? ¿Cachai? Sí, Listen, gracias. Lo siento, mi micrófono está jugando punches. No te preocupes. Pero va por ahí, chicos. Ya saben, no hay un libro que nos diga la teoría de la distribución física internacional. No, pero sí hay varias revistas y manuales, sobre todo, de la parte operativa, porque eso es información de la parte operativa, ¿no? Entonces, por eso es que lo que les presento es, sí, bastante específico, ¿no? Muy, muy específico, pero también es la forma por la cual tenemos que conocer estas cosas específicas que muchos economistas normalmente, pues, nunca conocen o tardan mucho en conocer. Por lo menos ustedes cerrando ese ciclo ya tienen una pista más de algo que pueden hacer como parte de una actividad económica en el futuro. Y lo otro es todavía más específico, el siguiente punto. A ver, les voy a mostrar en la diapositiva. A ver, no, creo que no en diapositiva. Les voy a mostrar en la plataforma cómo está la última unidad. A ver, déjenme que entre esta última unidad y vemos la unidad 5. Sí. Le hice una pregunta. Nuestro examen es la segunda parte de la unidad. La unidad 4 y la unidad 5, ¿verdad? Sí. A ver. Tu examen segundo parcial fue básicamente a 5 terms. ¿Ya? Y los medios de pago. Eso estaba en el capítulo Incoterms. Sí, en el 3. Correcto. Y lo que no estaba en el examen, entonces corresponde a los documentos, que son los documentos de crediticios, sobre lo que tenían su tarea para el día de hoy, 1.
2, esto que tiene que ver con la parte del transporte. Y 3, esta guía que les he dejado, que justamente cubre el último punto de nuestro módulo. Ahorita lo ven, un segundito. Esta guía. Yo sé que la han visto porque está en la plataforma. Le he puesto como unidad 5, pero en realidad es una guía. ¿La han podido revisar, chicos? Yo sé que no, están ocupados, pero bueno. Esta es una guía, ya que yo la he vuelto una presentación y que básicamente nos explica, para el caso boliviano, porque cada país tiene su propia lógica, pero por lo menos nos explica para el caso boliviano cómo se da el tema de las exportaciones y las importaciones. Como verán, es una guía que no es muy pesada. Tiene en total 16 páginas y obvio, no es un libro. Entonces, no tiene un marco teórico abundante que podamos utilizar, sino que nos da sobre todo instrucciones. Por eso es una guía. Su función sobre todo es darnos instrucciones. Y como tiene 16 paginitas, vamos a quitando una, tiene 15 porque la carátula está ahí. Y lo que nos explica es justamente a detalle cómo es que podemos entender nosotros lo que es un importador, ¿ya? O sea, ¿a quién le llamamos importador finalmente? Y más abajo, vemos lo que es un exportador. Siguen siendo importaciones. Importaciones, y aquí aparece luego el exportador. Aquí está el exportador, ¿ya? Es una guía que se divide en dos partes, la parte importación y la parte exportación. Y en ambos casos tenemos que entender cuándo nosotros somos importadores y por lo tanto qué es lo que nos vuelve importadores y cuándo somos exportadores, ¿no? Así que de eso trata esta guía, que es bastante didáctica además. Si la leen, tiene un lenguaje bastante simple, muy técnico, como cualquier guía, así como una guía debería ser. Y nos pone por lo menos en contenido básico de cómo funciona la aduana de nuestro país. Bueno, ya comenzando esta idea, chicos, cuando lo puedan abrir el archivito, lo primero que nos dice es que hay dos tipos de importadores que podemos encontrar actualmente, ¿ya? El primer tipo de importador es básicamente un importador que puede, de manera ocasional o poco habitual, pero es muy pocas veces, puede importar algún producto. Digamos, nosotros somos algún tipo de importadores poco ocasionales, porque podría ser en serio, que alguna vez hemos importado algo, pero no es nuestro estilo de vida, ¿no? O sea, no vivimos de importar cosas. Puede ser que alguna vez lo hayamos hecho. Y en el marco de las leyes bolivianas, si ustedes quieren importar algo, tienen que registrarse en la página de la Aduana Nacional y registrarse como importadores de tipo no habituales. Así que no es tan fácil empezar solo a comprar de afuera. Tengo que estar registrado. Ahora, ¿qué pasa si no me registro? Pues si no estoy registrado y quiero aplicar la importación, van a ver más adelante, hay muchos mecanismos que me van a cortar en el gobierno y que por lo tanto no voy a poder lograr terminar mi trámite. Así que de alguna forma estoy obligado a registrarme si quiero importar algún bien o servicio. Y esa idea de los bienes o servicios a importar están también relacionados con lo que queremos importar. ¿Ya? A eso llegamos más adelante. Y eso, por ejemplo, chicos, cuando somos no habituales, o sea, pocas veces importamos productos, entonces somos aquellos que se pueden registrar de forma online, o sea, forma no presencial. Y entramos a la página de la aduana y efectivamente ahí están las opciones para registrarnos como importadores. Por otro lado, también aparecen empresas, sobre todo, que pueden realizar algún tipo de importación y estos tienen que ir sí o sí a las oficinas de la aduana para registrarse como personas naturales o jurídicas dentro del territorio de nuestro país y que están trayendo productos de afuera, ¿no? Productos foráneos. Así que ese es el primer punto. Si usted quiere ser un importador, tiene que registrarse, ¿ya? Cualquier importador en nuestro país, entonces se supone que está registrado.
Si ustedes tienen a alguien o conocen a alguien que sea un importador, pues normalmente vamos a esperar que este individuo esté identificado como alguien registrado en la aduana nacional, ¿no? Y es lo que nos dice esta primera parte. Luego nos dice, ¿cuáles son los pasos? A ver, me voy más abajo. Bueno, me voy a ir a una parte de un dibujito, pero antes les voy a explicar brevemente esto. Cuando nosotros somos importadores, chicos, algo que tenemos que entender es que las normativas son las que están regulando cómo funciona todo el escenario de importación. No es solamente decir yo quiero comprar de afuera y ya. O sea, no es solo decir que voy a la China con $1 millón y me traigo un montón de automóviles para vender aquí. Cualquier medida de compra de afuera siempre necesita alguna regulación. Y justamente eso es lo que aparece en esta cartilla. Nos muestra cómo está la regulación en general desde el punto de vista de la aduana nacional de nuestro país. A ver, más abajito, ¿qué más nos dice? Algo que debemos tomar en cuenta y que está ligado con lo que hemos revisado en la mirada anterior, tiene que ver con los documentos de embarque, le llama. Esos documentos de embarque tienen que estar sí o sí todo el tiempo junto con la mercancía, junto con los productos que estamos importando. Y son, por ejemplo, este conocimiento de los embarques de tipo marítimo, también llamados los Bill of Landing. ¿Ya? Nos habíamos revisado en la presentación de la unidad 3, si mal no recuerdo. Y ahí justamente aparecían estos tipos de documentos que sí o sí están relacionados con la parte de comercio internacional. Están las cartas de porte, ¿sí? Donde les comentaba a ustedes que una carta de porte es aquel documento que sí o sí está casi pegado en las mercancías porque es la forma por la cual identificamos quién es el dueño de la mercancía y quién es el que va a pagar los impuestos y a nombre de quién es que se hacen las transacciones de, por ejemplo, el ingreso de mercaderías en un país. Así que esas cartas de porte son fundamentales. Junto con lo que significa, si es que vamos por avión, el Bill of Lading, ¿no? Of Lading. Son justamente elementos que tenemos que tomarlos en cuenta como necesarios. Si no los tenemos a mano, difícilmente vamos a poder importar. Aquí les explica, hay bastante, no es teoría, hay mucha letra que la vamos a resumir en breve, pero es todo lo que nosotros deberíamos conocer antes de empezar con un proceso de importación, ¿no? Que son elementos no sencillos, porque en serio no es nada sencillo importar, pero que sí deberíamos tomarlos como base. Algo de lo más importante tiene que ver justamente con estos colorcitos, verde, amarillo, rojo, que quizás algunos de ustedes sí lo saben, pero igual, y si no, hoy lo va a saber. O sea, ¿para qué sirven? ¿Por qué será que en los manuales de la aduana nacional siempre aparecen esos colorcitos? Y más abajito. Y me voy a quedar por acá un ratito. Hay algunas modalidades de despacho aduanero, donde una de las principales se llama el despacho de menor cuantía. Quizás es el que más se utiliza en el comercio internacional de nuestro país. Menor cuantía hace referencia al transporte de mercaderías que tienen hasta $2,000 de valor. Y claro, son $2,000 que son identificados sobre todo en las facturas de los productos que han sido comprados afuera. Si nosotros logramos tener un tipo de producto valorado hasta en $2,000, realmente el trámite es bastante simple, bastante sencillo, porque es un trámite de tipo personal. Es como si yo quisiera comprar una tablet y obviamente una tablet no cuesta tan caro y esa tablet que me voy a comprar vale menos de $2,000. Y por lo tanto, el trámite que voy a hacer es bastante más simple. Diferente sería el caso, chicos, si es que yo quiero comprar una docena de tablets y traerlas, esa docena de tablets al país. Pues con seguridad una docena de tablets en un mismo paquete embalado tiene un valor pues mucho mayor que $2,000. Y eso es lo que haría que nosotros no podamos beneficiarnos con el despacho de importación de menor cuantía, que es bastante más simple.
y más bien deberíamos ir al despacho de importación general, donde todo un mundo de personas está haciendo sus trámites para poder sacar su mercadería de la aduana del país. Aquí les pone algo del procedimiento de despacho, de suma, y nos dice además cómo es que terminaría el escenario. ¿Ya? Y esto es a lo que quiere llegar. Los procesos generales. Esto es lo que me interesa que ustedes conozcan. Pero como verán, chicos, la imagen está cortada. Eso es como si fuera la cara izquierda y la que está después es la cara derecha. ¿Ya? Entonces, yo voy a mostrarles la imagen completa porque la he logrado unir, pero les pido a ustedes que si no leen algo, puedan recurrir aquí a este documentito para leerlo adecuadamente. Voy a abrir entonces esta imagen en una sola diapositiva. A ver, un segundito que se los prendo ahorita. Estaba con off. Ya ven mi pantalla, chicos. Básicamente, de ese manualcito de la Aduana Nacional, tenemos esto, que son los trámites fundamentales para la importación y exportación de Bolivia, ¿ya? Y es bueno que los conozcamos. Ahí está. A ver, ¿cómo funciona primero la importación? Yo estoy queriendo importar algún producto. Y por lo tanto, hay algunos puntos que sí o sí debo tomarlos en cuenta. El punto número 1, obviamente, es que si voy a importar, quiere decir que he comprado algo afuera. Hemos hecho una compra del producto en el extranjero. Ya ese es el primer punto. Si quiero importar, quiere decir que le estoy comprando a alguien que está en el extranjero. Esa es la idea fundamental. Después de que yo hice la compra, y efectivamente, como lo indica el manual de la aduana, he obtenido alguna documentación al respecto, el siguiente punto corresponde sobre todo elegir el tipo de transporte. Y pues aquí está el transporte tipo carretero, ¿ya? Marítimo, aéreo, fluvial y férreo. Y bueno, si quiero comprar algo que ha sido producido en la China, que es el ejemplo principal que tenemos los bolivianos sobre todo, entonces sabemos que el producto va a llegar sí o sí por mar hasta Chile, ¿ya? Y una vez que llegó a Chile por mar, podemos nosotros automáticamente utilizar el transporte carretero o quizás el transporte férreo, claro, con las limitaciones del caso, o quizás el transporte aéreo. Y por lo tanto, yo necesito definir por qué tipo de transporte voy a llevar mi mercadería desde la frontera, que está ahí con Chile, donde hemos desaduanizado que llegó por barco, hasta aquí Cochabamba, que digamos es justamente el lugar donde yo estoy radicando y necesito que la mercadería llegue hasta Cochabamba. Voy a elegir cualquiera. Normalmente voy a elegir el tema carretero, ¿verdad? Porque quizás desde un punto de vista empresarial es el que menos cuesta en términos monetarios. Aunque claro, demora un poquito en llegar esas horas que el camión va a estar circulando. Cuando nosotros vemos este tema de transporte y definimos qué transporte vamos a utilizar, el siguiente punto corresponde a identificar qué documentos necesitamos tenerlos a mano, ¿ya? Por ejemplo, ahí aparece el manifiesto marítimo. Aquí está el manifiesto marítimo, que básicamente es un documento que nos dice que el producto llegó por mar sobre un barco. Luego, si es que corresponde, podemos tener el manifiesto aéreo. Cuando decimos que la mercadería llegó a nuestro país, pues por la vía aérea en general, ¿ya? Y luego por la parte fluvial, hace referencia a algún río, ¿no? O algún lago menor, que es otro de los escenarios por los cuales podemos encontrar nosotros el transporte principal. Luego, en todos los casos, vemos que hay algo llamado la carta de porte. Y esta carta de porte, chicos, es el documento que le dan al transportista
donde acredita que él solo es transportista y que está llevando un producto para otra persona, ¿no? Y que él solamente es un transportista y no así el importador principal. Y en la carta de aporte justamente indica ese tipo de cosas, ¿no? Y es la idea por la cual tenemos que entender cómo funciona el tema de la recabación de documentos. Una vez que hemos recabado todos los documentos y hemos definido cómo es que va a llegar el producto hasta digamos, nuestro mercado, el siguiente punto es, ya en la aduana, buscar el manifiesto de importación. Necesito mi manifiesto. El manifiesto en realidad simplemente es un documento que acredita que nosotros estamos importando productos y han sido revisados por la aduana nacional. Entonces, las mercaderías, junto con la documentación, ese manifiesto, entran en la aduana nacional. ¿Ya? Entonces, ya he logrado conseguir toda mi mercadería, está en el camión y tengo toda la documentación. Entonces ya tengo la capacidad de poder llegar directamente hasta el lugar de destino, que en este caso es la aduana. Y cuando nosotros vemos todo esto, ese manifiesto, chicos, es algo así como una declaración jurada de que nosotros, como transportistas, estamos llevando efectivamente tal tipo de carga. Por ejemplo, estamos trayendo una carga de televisores desde la China, o estamos trayendo muchas cajas de barbijos para Cochabamba, por ejemplo. El manifiesto es muy importante y ese manifiesto además nos dice de dónde hemos salido, digamos, de la aduana Oruro y a dónde vamos a llegar, digamos, la aduana Cochabamba, porque aquí es donde se queda finalmente el producto. Llega el camión junto con sus documentos y entra a la aduana. ¿Ya? Chicos, ¿conocen dónde es la aduana aquí en Cochabamba? Es creo que camino a Quillacollo, ya. Es por la U pasando, creo. Exacto, es cerquita a la universidad. Es bastante cerca. Sí, sí, fui. ¿Verdad? Algún rato quizás han pasado porque es bastante cerquita de la universidad. Y bueno, se nota ahí, chicos, que es un campo bastante grande, haciendo referencia más o menos a este espacio. Y en ese campo bastante grande están un montón de camiones que entran con sus manifiestos justamente para buscar el desaduanizaje. ¿Ya? La palabra clave es desaduanizar. Una vez que entré a aduana, debo desaduanizar mi producto para poderlo sacar al mercado y venderlo libremente. Caso contrario, puede ser rematado. Una vez que entra a la aduana, hay varios tipos de aduana. Por ejemplo, aduana en frontera. Eso ya sabemos dónde está ubicado. La aduana en frontera hace referencia sobre todo a estas oficinas que están, por ejemplo, en Tambo Quemado, o las oficinas que están por Puno hacia el Perú, o están quizás en Villazón hacia la Argentina, ¿ya? Son lugares que están en la frontera específicamente, ¿no? Y son algunos puntos de mucho interés para el comercio internacional. Luego también está la aduana interior. Esa aduana interior es, por ejemplo, la oficina de Cochabamba. Nosotros como Cochabamba, chicos, estamos dentro de aduana interior porque nuestra oficina es bastante administrativa. Los campos son bastante pequeños en comparación con las aduanas de frontera. Y luego aparece la aduana aeropuerto. ¿Por qué aeropuerto? Pues miren, el transporte aéreo es muy importante. Y muchas mercaderías llegan a los países y a las ciudades en general porque están llegando por avión, ¿no? Entonces las mercaderías que llegan por avión tienen que desaduanizarse en el aeropuerto. Y efectivamente en Cochabamba nuestro aeropuerto funciona justamente para ver el tema del desaduanizaje ahí, en las propias instalaciones. Y para terminar, también hay zonas francas. Estas zonas francas ya no es muy visible en la actualidad. Antes había un montón de zonas francas y en Cochabamba había una zona franca muy importante llamada Zona Franca Cochabamba, Sofraco. Era de una familia bastante reconocida en el medio cochabambino y ellos eran los dueños, pero hace una década más o menos fue nacionalizada. Entonces, el gobierno la nacionalizó a la zona franca y bueno, pues ahora forma parte de la aduana nacional. Pero las zonas francas, ¿para qué sirven? Son algo así como repositorios de aduana, pero desde un punto de vista privado. En ese espacio, en la zona franca, se pueden realizar cualquier tipo de transacciones entre los que llegan con sus camiones a la zona y desde donde salen los camiones para ir a la aduana.
Y tiene la ventaja de que es una tierra donde todos los productos no tienen papeles y se les puede sacar los papeles o se pueden tramitar los papeles respectivos. Es el lugar de la aduana misma, solo que desde el punto de vista privado. En otros países las zonas francas sí funcionan. Ya son espacios bastante interesantes donde los camiones hacen sus papeles respectivos. En Bolivia realmente se cerraron las zonas francas. Creo que aparece por ahí una zona franca en Oruro, ¿ya? Hay una zona franca por ahí, pero que es bastante pequeñita. Ya no hay mucho, ya no hay mucho que hablar desde que se cerró Sofraco en Cochabamba, por ejemplo. Bien, pero igual, independientemente a la zona franca que ya no es aplicable, por lo menos en Cochabamba ya no lo es, por lo menos sabemos que podemos estar en frontera, en interior o en aeropuerto. Las oficinas son básicamente esas. ¿Qué hacemos Licen, después? una pregunta. Dime. En cuanto a la zona franca, o sea, básicamente podríamos decir que la cancha, por ejemplo, ¿se llegaría a asemejar a algo? No podría ser. Mira, la zona franca funcionaba más o menos así. Estoy en la aduana, en la frontera con Chile, ¿ya? Y estoy trayendo un camión lleno de vehículos usados. Y se hizo bastante famoso Sofraco porque justamente hacía eso. Muchos vehículos usados, me refiero a los taxis sobre todo y los minibuses que circulan en nuestra ciudad, son autos que no son necesariamente 0 kilómetros, sino que son autos que vienen de, digamos, de Japón o vienen de la China o de Estados Unidos, que han sido usados por 5 años en otros países y luego por tema de depreciaciones los han vendido, ¿no? O los han donado, o los han regalado a veces inclusive. La idea es que ellos se deshacen de sus autos cada 5 años. Y esos automóviles que son relativamente nuevos después de 5 años, no son desechados, sino que son enviados a países como Bolivia. Y Bolivia, por lo tanto, tenía que hacer antes un montón de papeles en aduana para que cada autito sea nacionalizado. ¿Ya? Y de ahí que muchos autitos Toyota, los taxis sobre todo, la mayoría son autitos que vinieron por zona franca. Pero la aduana no tiene tanta capacidad, quizás como para abastecer la gran demanda desde el punto de vista del poder gubernamental que ellos tienen, porque es una oficina con unas cuantas personas la aduana. Pero los camiones que llegan y demás es bastante grande. ¿Qué es lo que hizo la zona franca? Pues básicamente se encargó de los autos chutos, le llamaban autos chutos así. Fue un nombre que se lo ganaron y no sabemos bien por qué, pero se llamaban los autos chutos o autos indocumentados. Había un montón. Y esos autos chutos llegaban a la zona franca, conseguían papeles ahí y luego hacían todo el trámite para volver los autos nacionales. Luego los autos salían y ya podían tranquilamente funcionar dentro de nuestro país. La zona franca, por lo tanto, es una aduana más, solo que desde el punto de vista privado. En cambio, la zona de la cancha es un mercado. Allá el producto va y quien sea lo compra, lo vende y no registras nada. En cambio, la zona franca es una zona de desaduanizaje, donde alguien va con una mercancía que puede tener o no papeles, pero llega a la zona y ahí se ocupan de ver que si tiene papeles pueda tranquilamente ser registrado como un producto importado, o si no tiene papeles, ven las normativas para poderle poner papeles al producto. Entonces, ahí es donde sacaron mucho dinero los dueños de la zona franca, ¿no? Que es una familia muy conocida en Cochabamba. Y claro, como les iba tan bien, porque ganaba muchísimo dinero nacionalizando autos, el negocio se lo pasaron luego al gobierno. Claro, no de buena gana, pero tuvieron que pasar. Y actualmente la zona franca, que funcionaba bastante bien desde el punto de vista privado, actualmente está prácticamente cerrado, ¿no? Funciona como depósito o algo así, pero la zona franca ya no ayuda al desaduanizaje. Todo eso se lo ha llevado a la aduana interior, que está ahí justo cerca de la universidad, que es donde están realizando los respectivos trabajos de desaduanizaje. Así que eso es, una zona franca es sobre todo un tipo de aduana más. A ver. Sí. Yo me acuerdo, es que yo me acordaba Ajá. que cuando era chiquito fui a una zona franca en Panamá, o a la zona franca de Panamá. Entonces,
O sea, lo único que me acuerdo es, o sea, asocio como si hubiera sido la cancha, porque me acuerdo que caminábamos, había tiendas, o sea, y era como que un lugar donde conseguías cosas generalmente igual, o sea, aparatos tecnológicos más baratos, me acuerdo. Ah, ya. Lo único que me acuerdo es que como que había como que una tranca para entrar y para salir. Y creo que ahí era cuando te revisaban lo que comprabas y algo así. Sí, ok, correcto, tienes razón. La de Panamá es muy grande, muy conocida, y sí, se asemeja a un mercado, porque sobre todo lo que tú haces es comprar productos que en la zona franca no tienen obligación impositiva, no pagan impuesto. Entonces, ponte a pensar que en Bolivia se cobran impuestos altísimos para productos de tipo lujo, o inclusive las bebidas también. Hay un impuesto que tranquilamente puede duplicar el valor de la mercadería, el impuesto ICE. Ese impuesto al consumo específico hace que un producto como, no sé, una bebida, una cerveza, por decir algo, en vez de que valga la botella, una cerveza Corona que valga, no sé, 10 bolivianos, ahí por aplicar el impuesto hace que valga 16 bolivianos. Y más otros impuestos y gastos de distribución, una cerveza puede llegar a costar muchísimo más. Así que las zonas francas son sobre todo lugares de venta al menudeo. En algunas zonas, en Bolivia no lo es por si acaso, pero en Panamá sí lo es, donde alguien puede comprar muchos productos, ¿no? Y si no sale del límite, o sea, no sobrepasa el límite, puede tranquilamente irse a su casa también. Esto, por ejemplo, funciona en Chile. Iquique, en Chile igual tiene una zona franca donde las personas pueden ir a comprar productos siempre y cuando no superen, digamos, no sé, me invento, $2,000, por decir algo. Siempre y cuando no superen los $2,000 de consumo, pues tranquilamente pueden irse a su casa. Pero si superan el monto permitido, automáticamente ya se vuelven hábiles para poder pagar impuestos, ¿no? Así que las zonas francas funcionan de diferentes formas, pero son más útiles cuando estamos hablando de lugares donde hay comercio directo, ¿no? Por ejemplo, los puertos. Los puertos como el de Iquique, los puertos en el Perú, muchos de esos puertos tienen zonas francas. Y claro, Panamá es pues un cruce internacional de tantos barcos que efectivamente tienen su respectivo apoyo a las zonas francas. Pero aún así, el mercado nuestro es un mercado popular. En cambio, la zona franca ya es una zona exenta de pagos de impuestos y beneficia sobre todo a la promoción de productos, ¿no? Claro, no es que vamos a ir a hacer shopping todos los fines de semana ahí, porque hay productos, pero no todos los venden por unidad. Al ser una zona franca, los venden muchos de esos productos en grandes cantidades. Y esa es la idea fundamental, promover que existan export e importaciones. De alguna manera, ahí también aparece el duty free de los vuelos internacionales, donde puedes comprar productos sin pagar el impuesto, porque no estás dentro de un territorio cuando estás volando, ¿no? Entonces, mientras vuelas, estás omitiendo impuestos porque, claro, no perteneces a ninguna zona en específico. Pero cuando ya estás dentro de un territorio, entonces ya corresponde pagar impuestos. Entonces, hay formas que la gente se ha inventado o ha ideado o ha desarrollado para poder aprovecharse de la relación del comercio y, claro, siempre tratar de bajar los precios de los productos que estamos comprando. Así que, Nicolás, tienes mucha razón, pero la cancha es otra cosa. Es otra cosa. Ok, hasta aquí vamos como primer punto, ya saben. Debemos comprar en el extranjero, definir un medio de transporte, recolectar los documentos respectivos, desde la carta aporte, los manifiestos en general, y luego nos vamos hacia la aduana, ¿ya? Y cuando entramos al territorio de la aduana, es un territorio especial, porque en ese territorio los que dominan todo son los propios funcionarios de la aduana. Los demás son visitantes. Es como si fuera una república independiente. Ahí funciona, todos los camiones entran y listo, están dentro de la república de la aduanera en realidad. Y su administración entonces se distribuye así. Depende cómo estén, depende de dónde estés tú. ¿Qué hacemos después? Una vez que la mercadería llega a la aduana, esta tiene que
ser medida por los respectivos funcionarios de la aduana. Y, por ejemplo, están contando las cajas, como dice este punto, también las están pesando. Y la idea fundamental es que vamos a descargar los camiones o lo que vaya a llegar con la mercadería y vamos a almacenar todo esto de tal manera de que esté al alcance de cualquiera que esté detrás de su respectiva nacionalización o aforo, ¿ya? Una vez que todo está acorde, de que hemos visto que son 100 cajas y cada caja ha sido pesada y cumple con lo que se ha identificado en los documentos, y esos manifiestos sobre todo están bien desarrollados y no tienen observaciones, entonces podemos dejar que el que está importando pague impuestos. Nosotros, como aduana nacional, hacemos que el importador elabore una declaración única de importación y con esa declaración única de importación, o DUI, muy conocida como DUI, paga los impuestos respectivos hasta en 3 días. Y claro, la aduana tiene ahí inclusive su agencia de banco, que es el Banco Unión, y paga hasta en 3 días el tributo respectivo. Como les dije, si queremos importar cigarrillos o bebidas, esos tienen impuestos muy altos, porque efectivamente están, pues en nuestro país están restringidos o tienen algún tipo de desincentivo para su consumo, y los impuestos que se pagan son altísimos. Y esos impuestos están aquí, ¿no? Los impuestos por importación. Y una vez que se ha logrado importar todo esto, o sea, se ha pagado el impuesto, el documento ha sido validado y aprobado y los productos están almacenados listos para salir, luego hay un despacho aduanero que aparecen 3 colores, el verde, el amarillo y el rojo. Y eso es algo así como una ruleta. Es como van poniendo las mercaderías así en paquetes grandes de cada tipo de cada persona y le piden que elija al azar o que en realidad un programa de computadora eligió al azar por esta persona el canal por el cual se va a registrar. Y la idea es bien sencillita. Cuando el importador llega con sus mercaderías y ha pagado el impuesto y está a punto de salir de la aduana, los funcionarios de la aduana, esos individuos, pueden identificarlo como un canal verde, que es aleatorio en realidad, al azar sale. Y si es un canal verde, automáticamente autorizan el retiro de la mercancía y por lo tanto el importador se puede ir. Pero si no es el canal verde el que le asignan al importador y por suerte ahí le aparece el canal amarillo, entonces esta persona va a tener que quedarse un tiempito más en la aduana y le van a revisar la mercadería, sobre todo los papeles, dato por dato, ¿sí? Y van haciendo un trabajo minucioso. Pero si les quedara el canal rojo, ¿ya? Entonces, el canal rojo significa que no solo vamos a hacer una revisión física, una revisión documental de todo lo que tenemos ahí como parte del proceso de importación, sino que inclusive tenemos que abrir las cajas. ¿Sí? Hay una revisión física de las mercaderías. Y todas las cajas que estábamos nosotros ya pensando que iban a salir hacia el mercado de nuestro país, se quedan un tiempo más. De tal forma de que el técnico aduanero efectivamente revisa que todo lo que se esté importando esté en orden, esté en regla. Y que si dijeron que no sé, una silla de madera pino vale 100 pesos, pues efectivamente valga 100 pesos. Y no nos quieran rebajar el precio para omitir tributos. Y es un trabajo que es bastante gabinete dentro de la aduana. Si superamos el canal verde, el amarillo o el rojo, automáticamente luego aparece la autorización de levante. Y autorización de levante significa para nosotros que está todo bien, que ya nos podemos ir a nuestras casas con nuestras mercaderías. ¿Ya? Hay por lo menos 6 pasos que los importadores tienen que desarrollar sí o sí. Ninguno se puede librar de esos 6 pasos. Y peor del paso 5. Todos los importadores son sujetos de análisis por parte de los técnicos aduaneros. Tampoco significa que sean policías, por si acaso, chicos, ¿ya? O sea, no es una lección de tipo policía. Han visto, yo sé que han visto en la televisión por cable, hay en Discovery o en Nat Geo, creo. En Nat Geo, chicos, hay un programa llamado Aeropuerto, ¿ya? Donde buscan en los aeropuertos que efectivamente la gente no esté llevando drogas o productos de dudosa procedencia. Es buena, ¿no?
En ese Sí, programa, alerta aeropuerto. perdón, Miguel, no te escuché bien. Creo que se llama alerta aeropuerto. Alerta, correcto, tienes razón, no es aeropuerto, es alerta aeropuerto. Pero en ese programa de alerta aeropuerto, chicos, los policías que revisan lo hacen al azar, dicen tú y ya. En cambio, algo parecido, pero con muchas diferencias, es lo que sucede aquí. Se parece a la elección aleatoria, pero la elección aleatoria la hace una computadora. Y esa computadora, entonces, aleatoriamente elige quiénes van por el canal verde y por lo tanto se pueden ir a sus casas, quiénes van por el canal amarillo y hay que revisar su documentación, y quiénes van por el rojo y por lo tanto revisamos documentación y hasta inclusive los productos. Todo eso es Le dicen necesario. igual más o menos lo mismo pasa cuando viajas, digamos, al exterior y vuelves y están ahí los de la aduana, entonces tiene que pasar como que tú apretas un botón para ver si te revisan o no tu maleta, digamos, y si te sale verde, igual puedes pasar, si te sale rojo, te tienen que revisar así absolutamente todo, digamos, para ver que no estás trayendo cosas que no hayas Caramba. declarado, digamos. Ah, sí. Bueno, en mis Ujú. viajes al Sí, eso exterior más creo. bien no me ha pasado. ¿Sí, Sí, Santiago? sí, apretas un Sí, a mí me ha botoncito. pasado. ¿Y qué te salió, Santiago? Rojo. ¿Qué tienes que Sí, revisar? así es mi suerte. Lo han visto con cara de maleante, dice. Te hacen como las preguntas así y ya, cuando está súper lleno. Le hice una, yo he visto, o sea, a mí sí me gusta alerta aeropuerto y yo en Lima he visto a los que salen en la tele Ah, sí. y andan así súper enojados y súper rápido. En Lima creo que la aduana es medio mala, Ah, andan así. Y justo estaban detrás de una señora, así yo, wow, estoy viendo alerta aeropuerto. en vivo. A ver, entonces así. Bueno, no me tocó, la verdad no me tocó en los viajes internacionales pasar por no sé, esa selección, pero es así, tal como lo indican ustedes, que sí o sí tienes que tocar entonces un botón. Aquí, bueno, no es que tocas un botón, sino que llegas al despacho y la computadora te dice, ok, usted está asignado a tal canal. Pero la idea es la Es que misma. son como cabinas, digamos, Ajá. donde tú tienes que poner ahí tu pasaporte y ahí va a salir, digamos, si eres observado o no. Si te sale verde, entras sin ir como que al desk front. En cambio, si te sale rojo, ahí sí vas. Y ahí te hacen más preguntas. Si pasas las preguntas, ya te dejan ir. Pero si eres medio sospechoso, ahí ya te mandan a revisar tu equipaje. Sí, sí, misma idea por eso, chicos. La cosa es que el mecanismo es muy parecido, ¿ya? Pero aquí lo que revisan es sobre todo tus mercaderías, ¿no? A la persona en sí no importa, porque a veces los que hacen este trabajo de importar ya son los agentes aduaneros y no así la persona involucrada. Yo puedo contratar a alguien que sea mi agente aduanero y ese agente aduanero se encarga desde que el camión entra al territorio boliviano y tiene que darle seguimiento a que el camión llegue a la aduana. Una vez que llegó a la aduana, dejó la mercadería. La mercadería ha sido analizada, recepcionada y almacenada. Se han hecho los respectivos ajustes de impuestos, se ha pagado el impuesto y luego se fue al canal. ¿Ya? Entonces recuerden, el importador no siempre es la persona, sino que puede contratar a alguien para que se lo importe también. Entonces, por eso aquí, en este caso, se parece mucho al ejemplo ese que nos ponen ustedes, chicos, solo que aquí la persona no es la involucrada, sino la mercadería es la involucrada. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo dije que estoy trayendo 5 piñas y 2 manzanas y me tocó el canal rojo y revisan que no son 5 piñas y 2 manzanas, sino son 5 piñas, 2 manzanas y 15 monos, pues aquello que yo no he declarado adecuadamente, y claro, tampoco pagué el impuesto que estaba aquí antes, tampoco pagué este impuesto, automáticamente lo decomisan. Y entonces me quedo sin ese producto. Y bueno, pues ahí de eso se trata la parte de la aduana. No pueden actuar en contra de la persona, pero sí logran actuar en contra de las mercaderías, ¿no? Y esas mercancías que traemos son las que tienen que ser exactamente iguales. Y un problema que es recurrente, sobre todo en el canal amarillo y por supuesto en el canal rojo, es que a veces dicen, voy a traer un teléfono iPhone, ya un iPhone 11, el último XS, no sé qué cosa, el último grito de la moda, chicos. Y nosotros sabemos que un iPhone así cuesta pues, carísimo.
¿ya? Digamos $1,400. Pero muchas veces las personas, para omitir el pago de impuesto, dicen, me estoy trayendo el último iPhone a $600. Y claro, como el impuesto es un porcentaje, no es lo mismo pagar 10% de 1,400 que 10% de 600. Y las personas, por lo tanto, a veces declaran precios más bajos para sus mercaderías importadas. Y eso provoca que paguen menos impuesto. Ahí es donde la revisión entra en juego. Si efectivamente esta revisión, ya sea de canal amarillo o canal rojo, demuestran que la persona está haciendo fraude, entonces le pueden decomisar su mercadería o hacerle pagar multas muy elevadas. Y esas son las ideas que aparecen en este caso. Y pues, quien tiene canal rojo normalmente se dice que tiene mala suerte, porque es la misma idea de lo que ustedes comentaban, como cuando llegan del extranjero y les hacen revisión en aduana, bueno, inmigración en realidad sería, ¿no? Inmigración, que es bastante más exhaustiva. Eso es. Entonces, son 6 pasos generales para importar. No es solo comprar, llegar a la aduana y meter el producto. Hay que ir a la aduana y hacer todo un trámite. Miren, desde el punto 2, el 3, el 4, hasta el 5, todo es en aduana. El 6 significa que ya me dieron el pase, el ok, para que salga con mi mercadería y me la vaya a vender en el mercado. ¿Ya? Pero si bien esto es la guía de la parte de importaciones, también aparecen las exportaciones para nuestro país. Y son más pasos para exportar. O sea, uno pensaría que porque voy a hablar de exportación sería más sencillo. En realidad no, es más complicado en nuestro caso. Para empezar, lo primero que hacemos es elaborar una declaración. Es una declaración jurada donde estamos indicando básicamente quiénes somos nosotros y qué producto queremos vender y dónde lo estamos mandando. Una vez que nosotros, vía la página de la Aduana Nacional, registramos, o sea, todo es en línea en realidad, es lo bueno. Registramos todo lo que quiero vender y qué requisitos tiene, qué dimensiones, qué peso, qué color, etcétera. Hago la declaración respectiva. Luego debo hacer un registro de las guías, básicamente como es una exportación de vía aérea, ¿ya? Solo porque es eso, debemos hacer un registro de las guías aéreas respectivas, o sea, indicar en qué avión va a ir, en qué vuelo. Lo bueno es que nosotros sabemos ahora, chicos, que hay muchas páginas web que dan seguimiento a los vuelos que se dan a nivel internacional y por eso podemos saber prontamente si es que viene un vuelo de algún país y cuál es el número de ese vuelo. Y lo mismo hacemos aquí, debemos registrar la guía aérea de cómo es que va a salir la mercadería, en qué avión va a salir, hasta dónde va a llegar, dónde la van a sacar del avión, etc. Una vez que nosotros hemos llenado esto, ya sabemos qué queremos exportar y cuáles son los papeles del medio de transporte, pasamos a la asignación de un canal, ¿ya? Y otra vez, misma idea. Canal rojo, debemos revisar todo. Canal amarillo, priorizamos la parte administrativa. Y canal verde, simple y llanamente usted puede ir tranquilamente con su producto. Se puede exportar libremente. Independiente de los puntos que pasen, ¿no? Luego aparece en esto. Si me queda el rojo o el amarillo, la acción que se desarrolla se llama el aforo. Aforar es una acción que significa revisar si es que las cantidades y los precios y las calidades coinciden con los manifiestos o las declaraciones juradas de exportación. Y el aforo lo hace un funcionario de la aduana. Y este funcionario, por lo tanto, puede dar fe de que el producto que estamos exportando efectivamente cumple con los requisitos aduaneros o quizás no los cumple. Si los cumple, los deja ir, que se vayan hacia el lugar de destino. Pero si no los cumple, son decomisados. Y se los decomisa para luego destruirlos en el escenario de ahí de la aduana misma. Si nosotros verificamos que, bueno, me fue canal rojo o amarillo, pero todo salió bien, después debería ir al siguiente punto, que es la programación del manifiesto aéreo, también conocido como MAC. Ya muchas veces la ponen MAC en los boletos y demás. En este caso, cuando estamos mandando un producto por vía aérea, debe aparecer un manifiesto aéreo de carga. Y eso tiene tiempo justamente para que lo podamos validar. Nos dice, 6 horas antes de enviar el producto hacia el extranjero, nosotros tenemos que registrar los datos de nuestro MAC, de nuestro manifiesto aéreo de carga.
de tal forma de que la empresa esté enterada de cómo estamos yendo con la documentación, ¿no? Y además qué documentación tenemos y si es que esta documentación ha sido avalada por la aduana o no. Y luego, después de haber hecho esto por lo menos con 6 horas de anticipación, 1 hora antes de la salida del vuelo, la carga debe ser transportada justamente con toda la documentación de tipo MAC, ¿no? Con el manifiesto respectivo. Después de que la mercadería y sus papeles han sido entregados en la aduana hacia la empresa transportadora, inclusive 12 horas después, ¿no? Es el plazo para poder confirmar este manifiesto aéreo de carga. O sea, todavía el producto no salió, sino que está ahí esperando a que se pueda confirmar que todo lo que se dice se está exportando realmente coincide con sus papeles. Si todo está muy bien, se acepta el manifiesto aéreo de carga, entonces luego hacen un control del balance en general de las exportaciones que se dan. Por ejemplo, es un control sobre el peso, un control sobre las declaraciones, o sea, los documentos que aparecen. Es una revisión general. Y una vez que el exportador ha validado todo, al final de cuentas le dan la emisión de certificado de salida. Entonces ya puede enviar su producto por el avión, ¿ya? Miren qué complicado. Imagínense que en alguito fallamos, podemos perder los aviones y por lo tanto nuestra exportación también se va a ver truncada. Todo tiene que ser hecho con mucha anticipación, de tal forma de que nunca tengamos problemas de exportación. Pero esto es si fuera vía aérea. Aparece también la exportación por vía terrestre. Bueno, que parece ser no muy diferente al anterior, pero tiene algunas peculiaridades. Como por ejemplo, igual que antes hacemos una declaración, que es una declaración de tipo jurada, de todo lo que estamos exportando, donde definimos qué estamos exportando. Luego está la carta aporte, ¿se acuerdan? Ese documento que dice todos los datos del producto que estamos comercializando y que además esta carta aporte tiene que ser administrada por el transportista. Es muy importante que los transportistas estén con la carta aporte. Luego al transportista antes de salir, con el camión y demás y con el exportador al lado, se le asigna un canal, que puede ser rojo, amarillo, verde, y si es rojo o amarillo, recuerden como antes, se aplica el aforo. Entonces, un aforo que hace referencia a la revisión de todos los documentos, que efectivamente lo que dice que está exportando realmente sea lo que está exportando. Se verifica la salida del camión, ¿no? Una vez que hemos logrado aprobar el aforo que lo hacen los miembros de la aduana nacional, verificamos la salida, ¿no? Y si todo está bien con el camión y con los registros, el siguiente punto será la confirmación de las declaraciones, de los manifiestos principalmente, y si todo está en orden, luego dan el manifiesto de certificado de salida, que nos da el ok para que podamos exportar. Así que aquí hay un montón de pasos también que debemos seguir para solo poder exportar al resto del mundo. Por eso exportar pocas cantidades a veces tiene mayor costo de oportunidad que cualquier otra cosa. Y si exporto pocas cantidades, tengo mucho desgaste por todos los papeles que voy a llenar. Y quizás conviene nomás empezar a exportar, pero cantidades grandes, que condicionen y además puedan equilibrar algo de todo el esfuerzo que se realiza para exportar desde nuestro país. Y eso es. Esa es la idea, chicos. Por si acaso, estas láminas, estas 3, las he sacado, bueno, 4, las he sacado de este documentito que les puse, Comunidad 5. ¿Ya, chicos? Ok. A ver, bueno, aquí otra vez lo mismo que hace rato nos consultaba Laura. Pues otra vez esto es bastante específico. Y si revisan la parte teórica es también muy específica porque viene de una norma. Y las normas no se las discute, se las cumple ya. Y esas normas de exportación, importación, son normas bastante antiguas. La ley de aduanas de los años 90 sobre todo, no ha cambiado mucho. Y por lo tanto, ya nos dice cómo deberíamos nosotros exportar o importar. Obviamente, con el paso del tiempo, las cosas han ido mejorando. Por ejemplo, eso de los canales ha sido tradicional en la parte de la importación y exportación, porque aleatoriamente hace que encontremos algunas fallas en los procedimientos.
Y en todos los casos, pues, siempre tratamos de cumplirlos de tal manera de que el gobierno esté satisfecho con la acción que estamos desarrollando y nosotros hayamos cumplido con toda la documentación. ¿Y por qué le interesa al gobierno que la documentación sea clara? Por dos razones fundamentales. La primera es por el control restrictivo y la generación de los impuestos, ¿no? Por el comercio internacional. Y la segunda está en Bolivia sobre todo, por el problema este del narcotráfico y lavado de dinero. Se espera que las empresas que están exportando y demás sean empresas legítimas y no estén inmiscuidas en problemas como lavados de dinero, por ejemplo. Entonces, por ese motivo, es que el tema de export o importación en los países está bastante controlado. Y en Bolivia más que nunca, sobre todo porque en los últimos años, bueno, últimos meses, no años, últimos meses se han ido descubriendo varias plantaciones de coca y pozos de maceración y demás. O sea que efectivamente ese producto sale de alguna manera de Bolivia. Y una de esas formas podría ser por la parte aérea o por la parte terrestre, dado que la fluvial es muy poquita en nuestro país, pero existe, ¿no? Y son actividades que tenemos que tomarse en cuenta. Eso es, chicos, aquí termina nuestro curso. Muchas gracias por su participación. Gracias, Lisen. Así que Gracias. nos vemos mañana en su examen. Ya había sido 6 y 28, 29. Gracias, Lisen. Gracias, Bye. Lisen. Hasta mañana. Hasta mañana, Gracias, jóvenes. Lisen, hasta mañana. Jóvenes, chicos, que os vaya bien. Gracias, Lisen. Hasta luego, Lisen. Muchas gracias. Chao, Francisco, que estés bien. Chao, Francisco, Lisen. Hasta mañana. Muchas gracias. chao, que estés muy bien. Ya se fue Francisco. Chao, chicos.